Dios le bendiga, amada iglesia. En esta hora estamos acá en la ciudad de Villarrica, en la hermosa ciudad de Villarrica, en el departamento de Pasco. Y bueno, para mí es un gozo poder compartir la palabra en este momento con ustedes. Estamos en un momento de compartir con los estudiantes del curso internacional de lingüística, traducción y alfabetización en su viaje de campo. Y bueno, espero que podamos edificarle con la palabra que traemos para el día de hoy. La Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, dice de la siguiente manera. Dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbala, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Aquí encontramos un pasaje muy interesante en cuanto al ministerio de Jesús. En otros evangelios podemos constatar de que este ciego del cual habla Lucas es el mismo Bartimeo. Bartimeo era una persona, un mendigo, y aparte de ello, un ciego. Y en la época de Jesús, toda persona enferma, lisiada, discapacitada, tenía o presentaba, digamos de alguna forma, siempre era rechazado, siempre era menospreciado, siempre era tratado de una forma muy despectiva o diferente, dado de que toda enfermedad era relacionada directamente con el pecado. Por eso vemos cuando los discípulos ven al ciego de nacimiento, le preguntan: Señor, ¿quién pecó este? ¿Él? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? Y era por eso, porque había una relación cultural entre lo que era la enfermedad y el pecado, una creencia que arrastraba el hecho de que había una relación entre la enfermedad y el pecado. Por eso cuando el paralítico es bajado por los 4 amigos, el Señor dice, conociendo este contexto cultural, le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y siendo que lo que quería el paralítico y sus amigos era que fuese sanado, ¿no? Había una relación estrecha entre enfermedad y pecado. Y todo esto traía como consecuencia un rechazo por parte de la gente no enferma hacia la gente enferma. Y eso lo podemos ver acá en el pasaje que hemos acabado de leer, donde la multitud está reprendiendo a Bartimeo, al ciego, al mendigo, para que deje de gritar. No se ve en ningún momento a ninguno de la multitud que seguía a Jesús a tomarlo de las manos y llevarlo a Jesús, siendo que Jesús tenía la fama de un Dios sanador, de un Dios que todo lo puede, aunque obviamente para el momento no era considerado como un Dios, pero sí tenía fama de ser una persona que tenía el poder para sanar, una persona que tenía el poder para restaurar y así poder manifestar el poder de Dios en cada persona. Vemos cómo el poder de Dios se manifestó en este sentido, preguntando a Bartimeo, preguntando al ciego de nacimiento: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Es una pregunta que a lo mejor a algunos resulta
paradójica, resulta enigmática, porque siendo Jesús el Dios encarnado, omnisciente, obviamente sabía lo que quería esta persona ciega. Sin embargo, él pregunta para saberle y hacerle ver a la multitud que él también quería escuchar su voz, que él no lo quería callar como todos los demás, que él asumió un papel distinto, contrario al que la multitud que le seguía estaba asumiendo. Y eso es algo que en los tiempos de hoy tiene una aplicación tan patente, tan verídica, en el sentido de que nuestra iglesia se tiene que preparar para recibir personas en estas condiciones, personas que son menospreciadas, personas que son, digamos, apartadas por la multitud, y que la iglesia, como cuerpo de Cristo, debe reaccionar de la misma manera que Jesús actuó en este pasaje, escuchando la voz de cada uno de ellos, escuchando la voz de cada una de estas personas, no mandándoles a callar, no mandándoles a tener, no reprendiéndoles, apartándolos de Jesús, sino acercándolos a nosotros. Y cuando hablo de esto, me preocupa específicamente la situación del Perú y de América completa. Hay una estadística que está creciendo cada vez más. Hay personas con diversas situaciones que los demás consideran discapacidades, como por ejemplo el autismo, trastornos de ansiedad, trastornos de déficit de atención, personas paralíticas, personas de diversas situaciones en las que han experimentado rechazo, han experimentado diversas sensaciones de menosprecio, y que la iglesia en algunas oportunidades lamentablemente ha participado de ellas. En algunas iglesias tales personas no tienen un espacio, y si lo tienen restringido. Vamos a ponerlo por allá, vamos a no ponerlo por acá, para que en el fondo del corazón lo que está diciendo, para que no moleste, para que no haga ruido, para que no interrumpa el culto, para que no estorbe. Y debemos tener ese mismo amor que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Ese mismo sentir que hubo en Cristo de Jesús, de acercar a aquellos que eran menospreciados. Así como acercó a esa mujer que tenía un flujo de sangre, que si nosotros leemos bien el contexto cultural de ese entonces, y de acuerdo a lo que decía el libro de Levítico, por ejemplo, una mujer con un flujo de sangre no podía acercarse a una multitud, no podía mucho menos tocar a una persona, porque se consideraba que contaminaba. Sin embargo, Jesús tuvo misericordia. Y aunque la Biblia lo hace ver como que fue de forma inconsciente que salió poder de él sabía que lo que estaba pasando, él sabía que en medio de su providencia Dios proveyó el momento específico para que la mujer, luego de 12 años, tuviese sanidad en ese preciso momento. Y eso es algo que debemos entender. Cada una de estas personas que nace en estas condiciones son personas que nacen para darle gloria a Dios. Si tú que me estás escuchando has manifestado o tienes alguna de estas deficiencias, o has conocido gente, tienes familiares que tienen estas condiciones, sepa usted de que cada una de estas personas ha nacido para glorificar el nombre del Señor. En mi debilidad Dios se perfecciona, como dice la palabra. Y fíjense la respuesta, volviendo al pasaje, volviendo a ese pasaje donde los discípulos preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres? Jesús, ¿cuál es la respuesta que dio Jesús? La respuesta es: no es que éste haya pecado, no es que sus padres hayan pecado, sino que ha sido para la gloria de Dios Padre que ha llegado, ¿verdad? Y
ciertamente es así. Cada una de las situaciones en las que vimos, por ejemplo, paralíticos, como por ejemplo el caso del paralítico, ¿verdad?, de Capernaum, como el caso de el hombre de la mano seca, como varias situaciones en las que la Biblia nos registra personas que de alguna forma, el hombre hidrópico, son personas que fueron rechazadas. Peor todavía, o sea, más asombroso aún todavía, los hombres leprosos. Sabemos el contexto cultural que había con respecto a los hombres leprosos. Un hombre leproso tenía que anunciar, si entraba a la ciudad, tenía que anunciar que estaba entrando, hombre leproso, para que todo el mundo supiera que estaba entrando y no se acercara a cierta distancia. Había un distanciamiento para los hombres leprosos y de hecho había un lugar apartado para que ellos pudieran habitar y dormir y alimentarse. Así que, hermanos, en este tiempo yo les invito a que cada uno de ustedes, ¿verdad?, reflexione sobre el papel que le toca ejercer a la iglesia en este tiempo hacia esas personas que están rechazados, que reflexionemos hacia la preparación que tenemos en este tiempo, cuál es la calidad de nuestra preparación para recibir personas en estas situaciones. Y lo digo porque vuelvo a ese punto, esa estadística respecto a esas diversas situaciones está creciendo cada día más. Vivimos en un mundo fracturado por el pecado y la gente con estas condiciones siente cada vez más menosprecio, cada vez hay mayor bullying, cada vez hay mayor desprecio hacia estas situaciones, hacia esas condiciones de vida, y por eso la iglesia tiene que prepararse para mostrar ese mismo amor que mostró Jesús y preguntarles a ellos: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y volverse un instrumento de Dios, un instrumento de la providencia de Dios para suplir todas esas necesidades que aqueja esas personas que son parte y que pueden formar parte del cuerpo de Cristo. Así como vemos que esta persona ciega, cuando fue sanada, le siguió a Jesús, entonces formó parte del cuerpo de Cristo, formó parte del cuerpo de Jesús, del cuerpo de la iglesia del Señor, para que nosotros también reflexionemos sobre ello, ¿verdad? Cada una de esas personas pueden formar parte del cuerpo de Cristo y no debemos rechazarles, debemos siempre prepararnos para recibirles y mostrarles la misericordia y el amor de Dios. Espero este mensaje haya sido de bendición para tu vida y que cada uno de nosotros reflexionemos sobre el papel de la iglesia en este tiempo para poder proteger y ministrar a cada una de estas personas en estas condiciones: autistas, trastornos de ansiedad, trastornos de déficit de atención, dislexia, paralíticos, diversas situaciones que aquejan al ser humano, ciegos, sordos, mudos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús. Amén.